Muy buenas noches, queridos hermanos. Saludo al profesor. Vengo en representación del equipo número 2. A nosotros nos tocó por tema lo que es la realidad del pecado. Nuestro equipo está conformado por el hermano Cristian Rojas, Nereida Labarca, Daisy Gómez, Yasmín Rodríguez, el hermano César González y mi persona, Dioslian León. Voy a darle una pequeña introducción, lo que es la realidad del pecado. Y para eso vamos al diccionario, ¿ok? Como primer concepto, el diccionario dice que el pecado es la transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, ¿ok? La palabra pecado proviene del latín peccatum y significa que es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Bíblicamente está sustentado en 1 de Juan 3:4, donde dice su palabra: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Todo el que peca viola la ley de Dios. Entonces, cada uno de nosotros fuimos pues creados para amar y adorar a Dios. Y en medio de esta decisión de amar al Señor, se nos presenta lo que son muchos obstáculos, pues los cuales fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo, y es el pecado como tal, ¿sí? El problema no es el pecado en sí, el problema es no amar a Dios. Pero como yo en lo personal eh, siempre he sido partidario de que todo tiene una raíz, ¿ok? Yo, bueno, en mis investigaciones, ¿ok? He conseguido que el pecado también proviene desde hace mucho antes que se fuese creado la humanidad como tal, ¿ok? Eso lo podemos encontrar acá en el libro de Ezequiel 28 del 11 al 15. Y los hermanos, pues, que deseen ubicarlo. Ezequiel 28 del 11 al 19 se lo pueden leer también. Sin embargo, yo les voy a leer acá lo que es Ezequiel del 28 del 11 al 15, ¿ok? Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Edén en Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, veliro y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si revisamos la Biblia, encontramos bueno, que la primera referencia al pecado es mucho antes de que el hombre fuese creado. En la eternidad pues existía ese querubín que era perfecto, el cual lo mencionamos como lo es Satanás, ¿no? Entonces, podemos resumir que todos los problemas que nosotros los seres humanos eh, lo podemos resumir en uno solo, pues lo que es la palabra del pecado, ¿sí? Es la separación que tiene la humanidad de Dios y es la causa principal para que nosotros estemos apartados de la gloria del Señor. El primer pecado, lo que llamamos el pecado original, fue creado por la desobediencia de Adán y Eva, ¿okay? En el jardín del Edén, donde el Señor pues les establece que
no pueden, no pueden comer del fruto. Y pues vino Satanás a través de la culebra, tentó a Eva y fue introducido el pecado como tal a raíz de esto. Por eso es que en uno de los versículos de la Biblia dice que por cuanto un hombre pecó, ya todos los demás fueron eh, transgresores de la ley, pues o seguimos con esa maldición. Entonces, podemos resumir que el origen del pecado como tal, primeramente proviene de la iniquidad de Satanás una vez estando en el cielo, y en segundo lugar, al él eh, seducir a Eva, entra ya lo que es el pecado como tal, ¿sí? El pecado sigue siendo el mismo desde el día que Adán y Eva eh, desobedecieron hasta la actualidad. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es concebido por el Espíritu Santo de manera de que Él no arrastrara esa maldición generacional y Él podernos a través de su sacrificio salvarnos de todo lo que es la iniquidad y todos los pecados. Entonces, de allí es donde proviene la realidad del pecado, ¿ok? Ya sabemos pues entonces que es la ausencia del amor de Dios, ¿sí? Si se puede también decir de alguna u otra manera, nosotros pecamos cuando no amamos al Señor, porque cuando nosotros amamos automáticamente nos apartamos de lo malo, ¿sí? Cuando nosotros amamos, nosotros buscamos la manera y hacemos lo posible de no fallarle a esa persona, ¿sí? Entonces, esa es mi explicación en cuanto a lo que es la realidad del pecado y su origen, pues. Los voy a dejar entonces con el hermano Cristian Rojas, el cual les va a hablar sobre lo que es el ateísmo. Muchísimas gracias. Buenas noches, Dios le bendiga, profesores y hermanos presentes. Mi nombre es Cristian Rojas, le voy a hablar sobre el ateísmo. La palabra ateísmo está compuesta por tres componentes. El prefijo a, que significa sin, el sustantivo teos, que se traduce Dios, el sufijo ismo, que es sinónimo de doctrina. El ateísmo es la condición de aquellos que no creen en Dios. El ateo es la persona que no cree en ningún tipo de divinidad. Esto no quiere decir que las personas ateas no tengan ninguna religión, ya que hay religiones como el budismo, hinduismo, entre otras, que niegan la existencia de un ser superior, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Este término se originó en la antigua Grecia en el siglo XVI y la sociedad lo acepta positivamente en el siglo XVIII, que es cuando sus ideales políticos comienzan a expandirse. Tipo de ateísmo. El ateo agnóstico intelectual. Este tipo de no creyente busca información y estimula intelectualmente sobre el ateísmo. Está el activista. A esta clase de ateo y agnóstico no les basta con no creer en Dios. Quieren decir al resto por qué rechazan la religión y por qué creen que la sociedad estaría mucho mejor si todos siguiéramos su ejemplo. Tal agnóstico buscador, personas que no dudan de la existencia de Dios, pero tienen una mente abierta y reconocen los límites del conocimiento y la experiencia de los seres humanos. Tal antiteísta. Los antiteístas observan la religión como ignorancia y creen que cualquier individuo o institución asociada a ella es retrógrada o perjudicial para la sociedad. No teísta. Personas que no se involucran ni con religión ni con la antirreligión. Está el ateo ritualista. No cree en Dios
no se involucra con la religión y suele pensar que no hay vida después de la muerte. ¿En qué creen los ateos? Los ateos creen que los conceptos de Dios y lo sobrenatural son creaciones humanas, vinculados con las tradiciones, los mitos y las leyendas. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de existencia real y efectiva. Su mundo es un mundo material. Fundamento filosófico. Hay dos vertientes. Está el ateísmo práctico, son los que plantean la inexistencia de Dios, por lo que manifiestan una total indiferencia. Está el ateísmo teórico, es aquel que explica ofreciendo argumentación y planteamiento con el objetivo de probar que Dios no existe, echando mano de argumentos oncológicos, logísticos y metafísicos, entre otros. Causa del ateísmo. La ausencia de evidencia científica respecto a la existencia de Dios. La otra causa, ¿por qué la existencia del mal y el sufrimiento de los inocentes? Si Dios es bondadoso. La otra causa, los profetas y distintas religiones de la historia pueden interpretarse que son solo una creación humana. Otra causa, el ocultamiento de Dios, lo cual permite la duda sobre su existencia. En el Salmo 153:1 y 14:1 se expresa de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Este verso hace la verdadera definición del ser ateo, una persona necia. En esta investigación pude ver que los ateos son personas que en algunos casos tienen conocimiento bíblico o fueron miembros de algunas congregaciones, o simplemente son personas frustradas por ciertos episodios en su vida. Dios le bendiga. Le doy el pase a mi hermano con el resto de la exposición. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Nereida Labarca. El tema que me corresponde exponer es la realidad del pecado según el determinismo. El determinismo es una corriente filosófica cuyo autor es Friedrich Nietzsche, quien sostuvo que todo lo concerniente al ser humano, sus pensamientos y sus acciones, están causalmente determinadas por la irrompible cadena de la causa y consecuencia. Que todo lo que hacemos o decimos inevitablemente va a surtir un efecto. Por lo tanto, el estado actual determinaría en algún sentido el futuro. Para mi entender, en esta doctrina la persona no tendría el derecho de arrepentirse de sus pecados. Es muy cierto que todo lo que hacemos o decimos tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. De eso no nos queda la menor duda. Y que esas consecuencias de nuestros actos pasan por la desobediencia de la palabra de Dios. Pero también es cierto que Él nos da la oportunidad de cambiar nuestro camino, nuestro rumbo, nuestra forma de vida, con el arrepentimiento de nuestros pecados. Y lo dice en su palabra, en 2 de Crónicas 7:14. Quiero citar este versículo bíblico porque es muy usado en las naciones. Si se humillare en mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí tenemos la oportunidad de ser redimidos, porque ¿quién nos redimió? Nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos el cambio de nuestras vidas, a Él le debemos la salvación de nuestras almas. Él puso su cuerpo por nosotros, y por Él somos redimidos de nuestros pecados. Así que gloria al Señor.
y gloria a todas aquellas personas que lo han entendido y hoy les sirven a Él. Esta doctrina del determinismo abarca y toca muchas áreas de la vida del ser humano, pero solo voy a nombrar dos de ellas, que es el determinismo teológico, es el que defiende a algo que está superior a todo ser humano, pero las personas no son dueñas de sus actos, porque según este determinismo, todo lo que hacemos está ya previsto y fijado antemano, ya sea por destino o por una voluntad superior divina. Todo lo que nos pasa tiene una razón de ser para Dios. Y el determinismo causal sostiene que todos los eventos, los resultados de las leyes naturales y de condiciones precedentes, todos los fenómenos o acontecimientos están determinados por algún motivo que implicaría entender la realidad como las consecuencias directas de una causa. También tiene sus principios. Voy a nombrar solo dos de ellos, los principios de causalidad. El primero, todo acontecimiento está causado por alguna cosa, incluyendo los acontecimientos mentales, refiriéndose al psicoanálisis de Sigmund Freud, que parte de que todo fenómeno psíquico tiene una causa. Nuestras decisiones, dice este principio, están causadas por un factor o por alguna circunstancia que no se puede controlar, por lo tanto se hace inevitable la toma de las decisiones. Ahora les voy a hablar del determinismo y el libre albedrío. El determinismo afirma que todos los acontecimientos del universo se rigen por leyes naturales y de carácter causal. Y con respecto al libre albedrío, el determinismo duro rechaza la idea de que los seres humanos posean un libre albedrío. Para ellos, el libre albedrío no existe, no es real. Pero nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que Él hizo al hombre con libre albedrío. Lo dejó que decidiera sobre su destino, le dio la capacidad y la facultad de elegir entre el bien y el mal. Y está escrito también en su palabra. Voy a citar Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Ahí está la libertad que Dios nos da de escoger. Ella escogió ser desobediente y a causa de esa desobediencia todos nosotros vinimos con ese pecado original, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, como lo dijimos anteriormente, quien lo acepta, quien lo recibe en su corazón, pues somos redimidos de ese pecado, y gracias a Dios por su Hijo Santo. Finalmente, y ya concluyendo con mi participación, la realidad del pecado para la teoría del determinismo es que el libre albedrío es un engaño y no una realidad. El hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias y considera al pecado como una enfermedad, por lo cual debe estimarse al pecador como un ser digno de lástima. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Daisy Gómez. Les voy a hablarles sobre el hedonismo. Es considerado como una rama de la filosofía, cuyos seguidores proponen como finalidad única de la vida es lograr un placer absoluto y verdadero. La palabra hedonismo está compuesto por el término hedone, que quiere decir placer, y el sufijo ismo, que es sinónimo de doctrina, que conlleva a decir que es la doctrina del placer. Un hedonista tiene como objetivo final el encuentro de placer con ellos mismos y evitar el sufrimiento. Formas del hedonismo. Las primeras formas del hedonismo sostenían que el bien era el placer y el dolor era el mal, el placer de los materiales y el placer de los sentidos, que se creía indispensable para alcanzar el placer espiritual. Escuela del hedonismo.
La escuela cirenaica en los siglos 4 y 5, 4 y 3 antes de Cristo fueron creadas por Aristipo de Cirene, quien sostenía que no hay bien superior al placer y resaltaba el placer del cuerpo en lugar de los placeres materiales. La escuela epicúrea fue creada por los epicúreos a los hedonistas racionales, seguidores de Epicurio de Samo, quien vivió en Grecia entre el año 341 al año 270 a.C. El principal énfasis de esta doctrina se encontraba en reducir el deseo y no en obtener placer de manera inmediata. Los pensamientos de la escuela eran: no temas a los dioses, no temas a la muerte. Lo placentero es fácil de conseguir, lo doloroso es fácil de soportar. Representantes del hedonismo. Epicurio de Samo fue un filósofo griego que vivió entre los siglos 4 y 3 a.C. Nació en la isla de Samo, pero luego viajó a otros lugares. A los 35 años se estableció en Atenas y fundó su escuela filosófica. Aristipo de Cirene fue filósofo griego, discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica. Menciona que el placer carnal es lo más importante, que uno debe atender al placer del cuerpo, sin importar las otras personas. Al contrario de Epicuro. La ética. Epicuro dijo: para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Epicuro dijo: la muerte no nos concierne, pues mientras existamos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, ya nosotros no existimos. Para alcanzar la felicidad es necesario saber gestionar nuestros deseos. Deseo natural necesario, la alimentación y la salud. Deseos naturales no necesarios, el sexo y conversación. Deseos no naturales y no necesarios, fama, poder y otros. Los filósofos hedonistas le dan gran valor al placer y a la felicidad, sin meterse a la política. Le hace daño de alguna manera, entonces evitan ingresar a la política. Dios les bendiga. Les doy el paso a mi hermano con el siguiente punto. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Yasmín Rodríguez y mi exposición trata sobre la ciencia cristiana. Es un sistema de creencias religiosas y espirituales establecidas en el siglo XIX por Mary Baker Eddy, que según sus adeptos sirve para curar las enfermedades. Ella comenzó a promulgar esta secta o religión debido a que ella tenía nuevas ideas sobre la espiritualidad, la salud, inspirada por su propia experiencia de curación en 1866. Mary Baker pasó años en el estudio de la Biblia, la oración y la búsqueda de varios métodos de sanidad. El resultado fue el sistema de curación al que ella denominó ciencia cristiana. La iglesia que practica la ciencia cristiana se denomina Iglesia de Cristo Científico. De todos los cultos con supuesta base bíblica existentes hoy en Estados Unidos, la ciencia cristiana es uno de los más interesantes, ya que este no solo niega las doctrinas esenciales del cristianismo, sino que ha reinterpretado completamente la Biblia.
Este culto no cristiano redefine la cultura y la terminología de la Biblia, desintegrando miles de escritos y contextos históricos y bíblicos, dando como resultado una mezcla de pensamientos metafísicos y filosóficos. La ciencia cristiana es tan extraña a la Biblia que si ésta no se usara con palabras como Jesús, Trinidad, amor, gracia, pecado, diríamos que esto no tiene nada que ver con la Biblia. Adicionalmente, el libro Ciencia y Salud con llave para las Escrituras es el pilar principal del conocimiento espiritual, que se lee a ritmo de falsas declaraciones lógicas que tienen tendencias a entorpecer los sentidos en cuando usted lo lee. Se da cuenta de que definitivamente no es cristiana la ciencia cristiana. El libro Ciencia, Salud con llave para la escritura es la fuente principal de la interpretación de la Biblia y la fuente y guía de esta ciencia. Esta interpreta la Biblia de una forma radicalmente diferente. Para ellos, Dios es Padre y Madre. Porque decimos que de manera diferente, porque rechaza de forma total y absoluta la explicación de Jesús y establece que no tuvo ningún valor eficaz. Niega que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dice que el pecado es una falsa interpretación de la mente divina y no existe, que el Espíritu Santo es la ciencia divina, lo cual está representada por la ciencia cristiana. Para ellos también enseña que los hombres no tienen naturaleza pecadora, que es un reflejo de la mente divina. Para lograr la salvación se necesita encontrar la realidad verdadera en el entendimiento y cómo se revelan las enseñanzas en la ciencia cristiana. Desafortunadamente, estas enseñanzas provienen de Mary Baker, una mujer que fundó una religión, viendo esto que nada de lo que ella dice proviene de Dios. En la ciencia cristiana no se practican ni bautizos ni la cena del Señor. Para ellos la oración es la relación del hombre con Dios y que solo la oración sana las enfermedades. Para ellos no existe Satanás. El infierno es un lugar literal de condenación y tormento eterno. No, para ellos no existe. No, el infierno existe cuando los pensamientos de una persona están fuera de armonía con la realidad de la mente divina. Sus servicios en la ciencia cristiana no tienen ministros. Ellos dan lecciones de la Biblia, son estudiadas diariamente y leídas en voz alta los domingos por 2 miembros elegidos en la congregación local. Son abiertas al público, prevalece el estudio de las leyes divinas en privado y en colectivo, o sea, en su casa y también donde ellos se congregan, cantan himnos, no tienen pastor. Mary Baker ordenó que el pastor es la Biblia y el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Tienen publicaciones de revistas, sus propias editoriales, programas de radio y página web. Bueno, hermano, esta ha sido mi exposición. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es César David González, parte de este equipo para servirles y quiero hablarles de la evolución, de cómo la evolución o cómo se comprende el pecado desde la evolución. La teoría de la evolución viene a considerar el pecado como una herencia de la animalidad del hombre primitivo. Y si esto es así, pues los animales no pecan, ¿no? Viven de acuerdo a su naturaleza y no experimentan conciencia de culpabilidad por proceder de esta manera. Es decir, un tigre que se coma un venado no tiene culpabilidad ni siente que hizo mal por haberse comido eso, porque es parte de su condición de no tener conciencia. Ciertamente, los humanos tenemos una naturaleza física, pero esa naturaleza es la parte inferior de la creación de Dios, ¿no? Y esa parte física fue creada para que esté sujeta a la inteligencia iluminada de Dios. Por supuesto, y es parte importante de lo que debemos entender cuando hablamos del pecado, es que hay una tendencia a prescindir de la historia del paraíso como explicación del pecado original.
y que se debe a una distinta concepción del evolucionismo. Pues hasta hace poco se ha querido entender que el evolucionismo es esa teoría que defiende la derivación genética natural de las formas de vida más completas y perfectas a partir de formas más elementales. Este tema de la exposición me hizo estudiar a profundidad el tema de la evolución. Yo les recomiendo que lo busquen en Stanley Horton, no es parte de esta materia, pero ahí podemos comprender las distintas proposiciones desde el cristianismo que se hacen con respecto a la evolución y cómo es posible que aceptemos que hay una microevolución, pero no una macroevolución, ¿no? En todo caso, esta evolución de la que hace referencia el pecado, pues responde a una concepción teísta del mundo que equivale a una visión fenoménica y temporal de una acción transfenoménica, es decir, de la creación divina, pues que el mundo es creado por Dios. Y en consecuencia la evolución aparece estrechamente conexa con la analogía de los seres, donde lo sobrenatural es algo intrínseco a la evolución en su grado supremo. Ahora, la teología, que es lo que estamos abordando en esta materia, intenta determinar hasta qué punto el pecado se puede expresar por medio de una concepción evolucionista del mundo y estudia cómo se puede armonizar la fe en el dogma del pecado original. Lo que sí tengo que decirles aquí, muy importante, hermanos, es que el cristiano no debe ceder a la tentación de la doble verdad, al querer abrazar lo que le pide la fe y lo que le parece un postulado de la razón. Debemos hacer algunas observaciones sobre las fuentes del dogma y para eso voy a basarme en dos versículos de la Biblia, dos referencias. Génesis 2:3 en primer lugar, que dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y los estudios bíblicos nos enseñan que el sentido de un texto inspirado solo puede ser determinado teniendo en cuenta la intención del autor. Y en Génesis 2:3 nos encontramos ante una narración etiológica, es decir, que no es una parábola, que se nos intenta explicar que la miseria humana no depende de Dios ni de la fatalidad, sino de un pecado. Esto se diferencia precisamente por su carácter etiológico y que implica una narración con un núcleo histórico, pues de lo contrario, Dios nos estaría dando una falsa explicación de la condición humana actual. Y en esto coinciden varios intérpretes de la Biblia, varios exégetas, pues defienden que Génesis 2:3 explica la entrada del mal, sobre todo el mal moral, en el mundo, revelando una realidad de resistencia pecaminosa a la voluntad humana, esa concupiscencia que es causa del perjuicio que sufre la humanidad. Entonces, todo lo demás, el estado de la justicia original, la unicidad de la pareja pecadora, etcétera, y otros temas que derivan de la discusión de la caída del hombre, no pertenece formalmente al mensaje del Génesis. La otra referencia que quiero hacer es una referencia neotestamentaria que habla en Romanos 5 del 12 al 21, una referencia larga, pero solamente voy a decirle que los primeros versículos donde dice Pablo: pero tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La referencia sigue, pero es importante que entendamos que la discusión con respecto al paralelismo antiético que hace Pablo en esta referencia entre Adán y Cristo es que Pablo supone la existencia de un único pecador, cuyo pecado a toda la humanidad convirtió en pecadora e inmortal. Pues esta es una verdad innegable. Hay quienes en otras posturas teológicas atribuyen a Pablo la intención de describir la condición humana, atribuyendo una figura literaria a Adán, lo que vale para cada uno de nosotros. Definitivamente los que responden, muchos intérpretes de la Biblia le responden a este tipo de posturas, queriendo decir en lo que se expresa en Romanos del 12 al 21, capítulo 5, que la salvación del único Cristo abarca a todos los hombres y la historia de Adán se cita para hacer hincapié en la influencia de uno sobre muchos. Entonces Pablo concibe a Adán no como el hombre, sino como una persona individual que fue causante del mal de muchos. Pero definitivamente la existencia histórica del único Adán, en que el autor, en este caso Pablo, utiliza la figura literaria sin querer afirmar que es una realidad histórica, que es un único hombre, ¿no? Ciertamente
lo que afirma Pablo es el influjo de Adán con mucha intensidad, en la cual afirma también la existencia del influjo de Cristo, porque la intención de Pablo es admitir que en realidad un acto singular puede tener mucha eficacia, pero la verdad salvadora de Cristo es que viene a justificarnos. Recuérdense que en la materia pasada veíamos aquí el tema de la justificación justamente en la carta a los romanos. Ahora, lo importante que tenemos que hablar aquí es que nuestra organización, la Asamblea de Dios, tiene una postura con respecto a esto, y que es la caída del hombre. Nosotros creemos que el ser humano fue creado bueno y recto, pero por decisión propia se apartó del plan original de Dios, lo cual trajo muerte física y espiritual. Esto se encuentra expresado en Génesis capítulo 3 del 1 al 7, donde nos termina de aclarar nuestra doctrina que el pecado rompió la comunión que había entre Dios y el hombre, y éste quedó destituido de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos afianzar con respecto al tema de la evolución y el pecado.